Hola, muy buenos días a las redes sociales. Bienvenidos a esta su iglesia, Vida Nueva Acapulco. Bienvenidos. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a las redes sociales y al Señor? Porque Él es el que hace que funcionen todas estas cosas. El Señor hace las cosas para que las usemos con la finalidad de que nos haga bien. Pero siempre hay algo que tuerce todo, ¿verdad? Siempre la maldad está torciendo. Pero ¿saben ustedes cuánto le cuesta a Satanás o a la maldad torcer las cosas? ¿Te has preguntado cuánto le cuesta? Eso depende de tu sinceridad y el amor que tengas con el Señor. El único poder que tiene Satanás sobre sus hijos es el que nosotros mismos le otorgamos. ¿En serio? ¿Por qué? Porque nadie te obliga, tú solito caes. Así que nosotros mismos le cedemos ese poder. Pero bueno, entonces, ¿qué le parece si oramos? Si vamos a hacer una oración, que Dios nos guíe, porque este estudio, mis hermanos, es la segunda parte del estudio, la unidad, consejo o mandato, parte 2. Este ya lo habíamos predicado un día jueves. Los que no fueren, les invitamos, mis hermanos. Los que no pueden asistir entre semana, recuerden, tenemos ya los nuevos horarios, el jueves a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y igual varones, ¿eh? A ver, ¿dónde están los varones? Amén, gloria a Dios. Y si no, hermano, te la estás perdiendo. No sabes qué crecimiento hay ahí. No sabes cuántos matrimonios por medio de la cabeza que Dios puso en tu hogar se están salvando. Te la estás perdiendo, mi hermano. Ok, bueno, pues vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al precioso Espíritu del Señor que Él sea Él quien nos guíe a comprender y discernir estas cosas que solamente de Él vienen. Padre amado, Señor, gracias. Mira, papá, tu congregación, Señor, tus hijos, papá, los que anhelan, bendito Dios, hoy escuchar tu voz. Hoy en este inicio de semana, papá, venimos buscando, papá, tu dirección, tu consejo, pero también encontrar consuelo. Que nos ayudes en este caminar, papá, porque la vida del cristiano, Padre bendito, no es nada fácil. Tenemos luchas, el mundo nos odia, pero papá, tú nos has dicho en tu palabra, mayor es el que está con nosotros que los que están con ellos, papá, y creemos. Por eso, papá, en tus manos podemos, Señor, este estudio, papito hermoso, guíanos, ayúdanos a que tu palabra, papá, fluya, que seas tú en todo momento redarguyendo los corazones, preparándolos, bendito Dios, para tu gloria. Te amamos, te bendecimos y todo esto, papá, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hay personas nuevas que nos visitan? Queremos saludarte. ¿Hay personas nuevas o todos somos de casa? Amén, gloria a Dios. Bienvenida, 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 hermanita, bendito sea Dios. ¿Alguien más? ¿Tenemos invitados nuevos? ¿Alguien más? Acuérdense, el evangelismo es de todos, ¿eh? No nada más de nuestro hermano Gerardo. ¿Sale? Ok, vamos pues a empezar. Entonces, vamos a ver esto, que el consejo no es un consejo. La unidad, perdón, no es un consejo, es un mandato establecido por Dios. ¿Por qué? Porque es una urgencia que dentro de la iglesia del Señor, todos esta unidad la mantengamos muy en nuestra mente presente, por lo que causa. Una iglesia, si no tiene unidad, ¿qué crees? El enemigo va a estarla golpeando y va a ver donde hay pilares que se caen y por ahí el Satanás va a meter la cola. Entonces, la importancia de la unidad, la importancia de la unidad es lo que vamos a ver en este capítulo, y vamos a estudiarla y vamos a ser guiados por ellos. Así que por favor, vamos todos a Efesios 4, del 1 al 8, es donde vamos a estar viendo esta primera parte que se vio el día jueves de la unidad, consejo o mandato. ¿Sí? Ahí acompáñanos a Efesios. Pero vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? En griego, genotes, con J, genotes. Si significa juntos, unidos, pegados. Esto es una unidad. Juntos, unidos o pegados. ¿Sí? Y vamos a estar viendo estos tres puntos importantes que nos vamos a encontrar en Efesios. Y vamos a hacer pues esta lectura. Efesios 4, vamos a leerla del 1 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4.
un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En este versículo, mis hermanos, que acabamos de leer, Pablo hace referencia a 3 puntos muy importantes, el cual, si tienes ahí tu libro, por favor, tu libreta, apúntalos. Este es el crecimiento del cristiano, ¿sí? ¿Y cuáles son los 3 puntos que hace referencia Pablo aquí? Primero, dignos de la vocación. Dignos de la vocación con que fuiste llamado. Entonces, ahora que eres hijo y eres digno de una vocación, pasó a segunda parte tu doctorado, tu ingeniería, ¿sí? Tu maestría, pasó a ser segunda parte. ¿Por qué? Porque ahora la vocación que se tiene que ver en tu trabajo, como maestro, como ingeniero, ¿sí? Es la vida de Cristo. Y entonces Pablo nos hace mención de este primer punto, que es la vocación, que se nos tiene que ver y tiene que verse reflejado Cristo en este llamado. Punto número 2, humildad. Nos habla de una humildad en griego, tapeinos. Es aquello que no se engrandece, sino que está siempre abajo, se mantiene abajo. A pesar de que Dios nos ha dado la capacidad, por medio de su Espíritu, de comprender su palabra, ¿qué crees? No me engrandezco, al contrario, me mantengo a un nivel donde aquel que va conociendo de la palabra de Dios, yo me bajo a su nivel para que juntos crezcamos y caminemos en la misma dirección, en el mismo sentido, ¿sí? Esta es la humildad que nos está enseñando Pablo en este capítulo. Mansedumbre es el tercer punto. Mansedumbre en griego, tapeinofrosune, tal cual aquí es como se escucha, tapeinofrosune, todo junto. Y esto es personas de un corazón humilde que son también mansos y que como tales no luchan contra Dios. ¿Qué entendemos por esta parte? Que no luchan contra Dios. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que vas a la palabra de Dios, no la cuestionas, sino la obedeces. Y lo que se te manda que hagas, lo que se te pide que el Señor hagas, eso haces. No estás en contra y por qué todavía me falta, poniendo pretextos, y de alguna manera estamos diciéndole al Señor, espérate, todavía no es tiempo, es a mi tiempo, no a tu tiempo, y tenemos un conflicto constante con el Señor, ¿sí? Entonces, vemos también esta parte, mis hermanos, de la mansedumbre, que lo es también para la maldad del mundo. ¿Sí? ¿Oíste bien? Esta mansedumbre también entra dentro de lo que nos puedan decir en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque esta maldad que está puesta en el mundo, ¿sí? Y nosotros queremos que ser humildes ante ellos, es porque el Señor la va a usar para tratar contigo, para el crecimiento de sus hijos. Y Dios lo va a permitir. Dios lo va a permitir. ¿Para qué? Para que crezca la humildad del Espíritu Santo en tu vida. Porque si yo les preguntara ahorita, ¿somos de los que traemos el cartucho arriba? A lo mejor todos vamos a levantar la mano. Más si vas en la calle, en tu carro, y de repente se te atraviesa uno, ¿qué es lo que te sale? El verdadero yo, el que sigue trabajando, ¿sí? Entonces, muchas veces, mis hermanos, es necesario, y Dios pone este tipo de cosas para que crezcamos en esas áreas de nuestra vida donde es lo más difícil que tenemos. Es más, aquí en la congregación pasa, si te dicen, oye, por favor, puedes pasarte, es que yo siempre me siento aquí, pero ahora te vas a sentar acá. Y entonces siempre expresamos de alguna manera esta incomodidad. ¿Y esto qué crees? Eso está en nosotros. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Conoces algún hermano difícil? ¿Alguien conoce algún hermano difícil? Dilo sin miedo. No va a ser que me oiga. Dice, sí. Pues, ¿qué crees?
¿no será que nosotros somos los difíciles? ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o que te perdonen? A ver, vamos a dar cuenta quiénes son los difíciles. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o que te perdonen? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, ¿qué crees, mi hermano? Que te perdonen. ¿Sabes por qué? No te das cuenta que tú eres el conflicto. Y eso es un grave error. Y eso está apartado de lo contrario a la humildad. ¿Por qué? Porque si nosotros no observamos esta nueva vida de reconocer, ¿sabes qué? Sí, yo tengo este problema. Sí, de repente, ¿sabes qué? Actúo de esta manera. Y no te das cuenta que tú eres el difícil de perdonar. Inmediatamente nosotros agarramos y decimos, ¿sabes qué? Sí, brother, te perdono. Pero que te perdonen a ti. Entonces vemos estas áreas de nuestra vida que Pablo nos hace hincapié en este versículo, ¿sí? Entonces, fíjese lo que tenemos que hacer. Normalmente nosotros le pedimos a Dios, Señor, cambia a mi hermano. Papá, ayúdalo, mira cómo es. ¿Será correcto este pedimento, mi hermano? Que pidamos a Dios que lo cambie. Cuando acabamos de oír que Dios también usa la maldad del mundo para hacer humilde a sus hijos. Vamos por favor a Lucas 6:32 y aquí vamos a ver si es correcto hacer este pedimento. Lucas 6:32 y veamos de qué se trata este pedimento. Dice así la palabra de Dios: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. 34. Y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis ¿qué? Hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Entonces, ¿sabes por qué no va a cambiar a tu hermano? ¿Sabes por qué no va a dejar de ser difícil? Porque está tratando contigo. Fíjense lo que está diciendo Pablo, ¿sí? En el versículo que acabamos de leer de Efesios, dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros. En la lectura que hicimos al inicio, dice Pablo, soportándonos unos a nosotros, no pidiendo para que cambie. ¿Qué es soportar? Estar sosteniendo. Entonces, mi hermano, ahora ya viste por qué estás pidiendo mal. El Señor está obrando en tu vida y esto es parte del crecimiento del cristiano. Es parte de nuestra vida, las aflicciones de la vida. Nadie que se llame cristiano puede estarla pasando bien papa. Es parte de nuestra vida, es parte de tu crecimiento de la humildad de Cristo. Y eso va a pasar en nuestras vidas todos los días. Por eso el Señor cada domingo, fíjense, cada domingo te tiene una dirección y una instrucción. Una dirección y una extensión. Entonces fíjese lo que nos está mostrando Pablo. Nos está mostrando, y a ver si te das cuenta qué es lo que nos muestra, ¿sí? Nos dice Pablo entonces que tenemos una nueva vida donde tenemos una nueva vocación. Y esta nueva vocación nos lleva a la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. Son puntos estratégicos. Y estamos viendo, mi hermano, la mente de Cristo. Vemos que el Señor a través de su palabra nos está mostrando el camino de cómo debemos de ser. Venimos a ser al modo de aquel que lo dio todo por nosotros. Pero hay una parte que esto que estamos viendo, que es la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor. ¿Cómo puedo yo hacer crecer esto? Porque esto no está en nosotros, mis hermanos. No está en cada uno de nosotros estas áreas. Humildad, mansedumbre, paciencia y el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos conflicto con un hermano, inmediatamente, Señor, quítamelo, cámbialo.
que no sea así, porque así yo no lo puedo amar. ¿Qué crees? Se te va a poner más difícil la cosa. Sí. Y dice, Señor, ayúdame. Pues ya te estoy ayudando, hija. Pero es que no cambia. Es que el problema no es él. Tú conoces la palabra de Dios. Eres tu hijo. Entonces, tómalo para ti. Entonces, ¿qué necesito yo para crecer? Lo que dijo al último Pablo. Amor. Ámalo. Así difícil, ámalo. Así como es grosero, ámalo. Si nos dice que ames a tu enemigo, pero dice que Pablo, que a los de la iglesia los soportes, entonces, si en tu trabajo tienes un trabajo donde tu patrón te regaña y te mienta a tu 10 de mayo muchas veces y lo soportas, ¿por qué a tu hermano no? De esto es lo que se trató, mis hermanos, el estudio de la vez pasada, la unidad, un mandato o un consejo. Y vemos, mis hermanos, que esto no se nos pidió o no se nos preguntó si queríamos. Soportándonos, nos tenemos que soportar. ¿Y sabes por qué hace hincapié nuestro Padre Celestial en eso? Vienen tiempos peores. La homosexualidad se va a desbordar. Los asesinatos, los secuestros, las necesidades. Y si el cuerpo de Cristo no está unido, mis hermanos, no van a soportar. No vamos, dijo el otro, a soportar esta área. Por eso la unidad de la iglesia. En esta parte tenemos el granero abundante. Pero más de abundante parece de misericordia, porque es una familia beneficiada, mis hermanos, de este granero abundante, ¿sí? Estamos tiempos donde el trabajo ha escaseado, donde los padres de familia se quedaron sin trabajo. Pero si la iglesia no tiene este amor, esa sensibilidad por medio del Espíritu, hermano, algo hay mal en nuestros corazones. Algo está pasando, algo está pasando. Pregunta, ¿quiénes amamos a Cristo? A ver, otra vez, porque oye, ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes amamos a Cristo? Amén, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes están en un estudio? A ver, alcen la mano los que están en un estudio. Vamos a Juan 14, 22, por favor. Juan 14, 22. Y vamos a ver de qué se trata este amor. Dice así la palabra de Dios. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Pero si no tenemos la costumbre, mis hermanos, de una vida, una comunión diaria con el Padre, entonces no le estamos amando. Venimos a los estudios sin un cuaderno, entramos al Zoom sin una Biblia, nada más estás haciendo presencia, pero no estás apuntando, no participas en los exámenes, no haces nada, entonces, mi hermano, no tienes deseos de conocer, de tener la mente de Cristo. Y entonces tu amor es dominguero. Ahí dice nuestro Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. El Señor no está levantando teólogos, conocedores, excelentes maestros, excelentes predicadores. Está buscando hombres y mujeres que amen su palabra y la apliquen. Por eso, mis hermanos, se está perdiendo la unidad de la iglesia, por la falta de interés de las cosas del Señor.
Porque ¿sabes una cosa? Podemos pedir permiso para unos 15 años, para una boda, para ir a alguna pachanga, algo. Pero no podemos pedir permiso de salir temprano, faltar un día para ir a tu estudio, para estar completamente al 100 a tu estudio, ya sea presencial o ya sea por Zoom. Por eso, mis hermanos, no estamos creciendo. Entonces Jesús nos habla de una manifestación de la Trinidad por medio de su palabra en nuestras vidas. Y estamos viendo que por medio de este alimento espiritual nosotros vamos a conocer más del Padre, y entonces se va a manifestar más el amor de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, cuando vengan los difíciles, tanto los de mis hermanos como los del mundo, yo lo voy a soportar. No es más el que está aquí arriba, ni es menos el que está aquí abajo, mis hermanos. Estás equivocado. Una vez un pastor nos comentó aquí que se le acercó una persona y le dijo: ay, pastor, ¿qué? ¿Usted qué más está cerca más del Señor? ¿Tú qué crees? No, mi hermano. Nuestra comunión es personal. Y eso se va a ver reflejado en nuestras vidas, ¿sí? Todos los días de nuestra vida. Ok. Vamos por favor a Mateos 11:25 y vamos a hacer esta lectura del 25 al 30. Mateo 11:25. Porque en la lectura que acabamos de hacer, nos dice nuestro Señor Jesucristo que nos enseñará todas las cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuáles son las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando que nos mostrará? Mateo 11:25, les dije, ¿verdad? Ok, a ver. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Perdón. Sigo leyendo. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarle. 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿qué nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo que vemos en el versículo de Juan que nos habla? Les enseñaré todas las cosas. ¿Quieres saber qué? Observa en el 11:27 y pongamos atención en esta parte. Fíjense lo que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. He aquí a lo que quiero llegar. Observen lo que dice aquí: ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo. Entonces, si no tienes al Hijo, el Padre no te conoce. Pero ¿qué pasa si tú eres hijo, pero no tienes interés por conocer a Jesucristo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Te estará ignorando el Señor? Dice nuestro Señor Jesucristo, Él es el que está hablando: ni el Padre conoce a alguno si no es al Hijo. Entonces, mi hermano, yo te pregunto, ¿qué interés tienes por conocer a Cristo? ¿Cuál es la finalidad de venir a la iglesia? ¿Cuál es la finalidad de que se abran tantos estudios en la semana? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que más desea el Señor de su iglesia? ¿Que seamos qué? Uno en Cristo Jesús. Imagínense que estamos todos alrededor de la iglesia tomados de la mano, pero hay uno que no tiene fe, y hay uno que no tiene amor, y hay uno que está cansado de estar viniendo.
entonces se va a soltar y ese eslabón va a quedar suelto y ¿sabes qué va a entrar? Va a entrar con todo el desamor y por ahí viene la división, las murmuraciones y la falta de amor por los demás. Por eso la importancia que hace Pablo de estar unidos todos juntos. Entonces vemos la importancia de estar con el Hijo constantemente. No vayan, voy a decir un versículo, pero no vayan, dice en 1 de Pedro 2:2, nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcas para salvación. Otra vez volvemos al conocimiento de Dios, otra vez volvemos al estudio. Pero fíjense lo que dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada. O sea que hoy estamos recibiendo la lechita. O sea que hoy te vas a llevar tu mamila. Pero esa mamila no te va a dilatar toda la semana, brother. Esa mamila no te sirve de domingo a domingo. Esa mamila te va a servir en cuanto tú salgas de aquí, ya se te olvidó hasta el título de la predicación. Por eso en semana hay estudios, el miércoles hay varones, los jueves hay un culto, ¿sí? Y los domingos hay 2 servicios. Mi hermano, el Señor te anda buscando. Que de alguna manera busques interés por conocerle por medio de su Hijo Jesucristo. Tiene este deseo. ¿Qué debo de hacer para tener la mente de Cristo? ¿Te has preguntado? ¿Qué debemos hacer para tener la mente de Cristo? ¿Qué te imaginas? Pregúntate a ti. ¿Qué debo de hacer para tener la mente de Cristo? ¿Mucha oración? ¿Muchos estudios? ¿Alguna manda? No, esa ya no. Pero ¿qué tengo que hacer yo para tener la mente de Cristo? ¿Te has preguntado? Vamos por favor a 1 Corintios 2:14. Y aquí nos va a revelar qué es lo que tenemos que hacer. 1 Corintios 2:14. Y vamos a ver esta verdad maravillosa. Dice así la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué debo de hacer para tener la mente de Cristo? Nada, mi hermano. Tú la tienes desde aquella vez que tú dijiste, mi Señor Jesucristo, Él es mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Desde ese momento, el Espíritu Santo, mi hermano, entró en ti y desde ese momento tú tienes la mente de Cristo. Sin hacer absolutamente nada más que reconocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Un arrepentimiento genuino y un deseo por conocerle. Entonces en ese momento, mi hermano, desde ese momento tú tienes la mente de Cristo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se ha torcido? ¿Por qué no hay esa continuidad? Si ya el Señor nos dio todo. Señor, ayúdame. Ya, hijo, ya te ayudé. Ya murió mi Hijo Jesucristo por ti. Papá, mis ojos. Hijo, escudriña lo que te puse en tu corazón. Papá, mi boca. Hijo, fíjate lo que dice ahí. Señor, mi necesidad. Hijo, todo te di. Pero creemos que por estar pidiendo, se me va a conceder todo. Y nada más venimos y agarramos la Biblia los domingos. Y eso no va a funcionar, mi hermano. Entonces, quise complementar esta prédica y que terminara como un estudio. Por eso les dije que si traían libreta. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver lo que el Padre nos quiere mostrar y la importancia de estar metido a lleno en un estudio. Aunque sea corriendo, pero llega.
¿sí? Entonces vamos a ver qué vio Jesús en los discípulos para darles la enseñanza de 3 años y medio de su ministerio. ¿Qué vio Jesús en ellos? ¿Se han preguntado? Les voy a decir lo que vio en ellos. Veo que eran dóciles y sensibles. ¿Por qué? Porque no eran, oígalo muy bien, sabios, ninguno. ¿Se estresó el Señor Jesucristo con ellos? Sí, porque eran necios, no comprendían nada. Pero había algo que les agradaba al Señor de ellos, que eran dóciles. ¿Tú eres dócil para aprender? Para que tu maestro te diga, oye, no, espérate de esa manera, ¿no? Tu líder, tu hermano, ¿eres dócil? Entonces, eso es lo que tuvieron los discípulos para comprender esto. Ok, vamos por favor ahora, vamos a Filipenses 2, del 5 al 11. Y quiero decirles que en este versículo, Filipenses 2, del 5 al 11, este era un himno que se cantaba en las iglesias primitivas. Y cada vez que había adoración, este versículo, mis hermanos, lo cantaban. Pero antes de llevarte a que lo leas, te voy a dar 6 puntos importantes de este versículo de Filipenses 2:5, donde vamos a comprender la mente de Cristo. Así que antes de que lo leamos, quiero que apuntes estos 6 puntos. Prepáralo. ¿Listo? Primer punto, la libertad de Cristo. Déjale 2 espacios abajo porque este versículo lo vamos a ir complementando con esto que les voy a ir diciendo. El primer punto fue la libertad de Cristo. Segundo punto, el estilo de vida de Cristo. Tercer punto, la actitud de Cristo como siervo. Cuarto punto, la naturaleza humana de Cristo. Punto número 5, la santidad y el amor de Cristo. Y punto número 6, el nombre de Cristo. Entonces vamos pues a hacer la lectura de Filipenses 2, del 5 al 11. Y vamos a leer el primer versículo. ¿Están listos? Este versículo que vamos a leer lo pones en la parte de abajo donde escribiste la libertad de Cristo. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pónselo ahí abajo. Esta es la libertad de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Te lo has preguntado? ¿Ya ven por qué es importante que estudiemos la palabra, mis hermanos? Vamos a Romanos 8:6 y ahí nos va a decir cuál era esto que nuestro Señor Jesucristo tenía en su corazón. Romanos 8:6. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cuál era el sentir que tenía nuestro Señor Jesucristo? Que tuvieras vida y paz, que vivieras en libertad. Ese era el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el deseo. Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús, que tengáis vida, que no sea esclavo más de la carne, ni de los deseos carnales. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús, mi hermano. Perdón. Punto número 2. El estilo de vida de Cristo. Leo en Efesios, Filipenses 2:5. Vamos ahora al 6. Regresemos ahí a Filipenses 2:6. Dice: el cual siendo en forma de Dios
No estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Este es el punto número 2. El estilo de vida de Cristo. Este fue el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Entonces, ¿cuál es el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo que tenemos que entender en este versículo? Que siendo Dios, no estimó a cosa a que aferrarse. ¿Cuál es tu título, mi hermano? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que más quieres que vea la gente? ¿Tu profesión o Cristo? Porque si hubiese sido así, nuestro Señor Jesucristo en todo momento hubiera reflejado que Él era Dios y que tenía poder. Mas sin embargo dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y este es el estilo de vida que hoy debemos tener tú y yo, mi hermano. ¿Cuál es el nuevo estilo de vida? La vocación que leímos hace un rato. Mi nueva vida en Cristo. Punto número 3. La actitud de Cristo como siervo. Y esta es, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Quiero que observes una cosa aquí, donde estamos leyendo en Filipenses. Ok, fíjate lo que vamos a hacer aquí. Donde dice la actitud de Cristo como siervo, vimos que no es que, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Pero hay una coma ahí. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hay una coma ahí. Ahí detente tantito. Ahí detente un momento. Pon atención en esa parte. Siervo. Siendo Dios, se hizo siervo. Y estamos viendo la actitud de Cristo. ¿Qué actitud tienes como hijo de Dios? ¿Cuál es tu actitud hoy? ¿Cuánto te dilata la palabra de Dios en tu vida? Esta actitud, mis hermanos, ¿saben cómo se ve derrumbada? Se ve derrumbada la actitud de Cristo cuando yo tengo una actitud carnal. Es mejor lo que yo pienso que lo que ellos piensan. Y ningún demonio puede entrar al espíritu, el corazón del hombre, porque habita el Espíritu Santo, si es que lo recibiste. Pero ¿sabes qué se usa? Te manipula. Manipula tus acciones, manipula tu modo de ser. ¿Por qué? Porque no eres dócil. Entonces, vemos la actitud en este versículo de Cristo como siervo. Y esa es la actitud que debemos tener cada uno de nosotros. Punto número 4. La naturaleza humana de Cristo. Y sigo leyendo ahí mismo en el 7, donde quedamos en la coma. ¿Qué dice? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Otra pausa hay ahí. Y esta es la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué es entonces? Estando en la condición. ¿Tú has tenido misericordia de la condición del hermano? ¿De alguien que ha fallado? ¿De alguien que ha pecado? ¿O mejor te has apartado y lo has señalado? Estos puntos, mis hermanos, ¿sí? No los conocías. ¿Por qué? Por falta de interés en las cosas del Señor. Y ese es un estudio, mi hermano. Por eso la unidad se pierde, por falta de interés en las cosas del Señor. 5. Punto número 5. La santidad y el amor de Cristo. Y dice ahí donde nos quedamos en la coma. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Santidad y el amor de Cristo. Se humilló. Obedeció hasta llegar a la muerte por cada uno de nosotros. ¿Sí? Hoy nosotros, mis hermanos, ¿cómo nos estamos humillando delante de Dios? En el obedecer, en el entender, en el amar.
tanto de un amor, mis hermanos, ¿sí? Ágape, que por medio de ti crezca alguien, mi hermano, que por medio de ti le sirvas de un escalón para que crezca, y por medio de ese crecimiento, mis hermanos, se vea glorificado Cristo en tu vida. Y número 6, el nombre de Cristo. Y aquí concluye del 9 al 11. Por favor, si me ayudan las pantallas. Concluye así: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo es Rey sobre todas las cosas, y es el que Dios quiere que tú tengas en mente siempre. Que tú tengas, cada uno de nosotros, la mente de Cristo, mi hermano. Para gloria de Dios. Para gloria de Dios, mis hermanos. El deseo del Padre que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en 2 de Pedro 2:21. Que sigamos sus pisadas, que seamos como Él. Seamos honestos. No vayan a hacer nada en la mano, Pero ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien? Que evangelizaste a alguien, que invitaste a alguien a la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sabes por qué el deseo del Señor que conozcas al Señor y te metas a estudios? ¿Quieres saber por qué? Vamos por favor a 2 de Timoteo 3, del 1 al 3. Vamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 3. Y fíjate lo que está aconsejando Pablo a Timoteo, y es el consejo que nos da hoy el Señor a cada uno de nosotros. Por eso el deseo que tú tengas la mente de Cristo, el deseo que tú camines y seas parte del cuerpo de Cristo. Dice así la palabra de Dios: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y fíjate lo que dice el 3: sin afecto natural. Y ahí voy a hacer una pausa. Sin afecto natural. Pon atención en esta parte. Todo eso que tú acabas de leer son los tiempos actuales, y se va a poner más fea la cosa. Ya lo estás viendo. Secuestros, asesinatos, prostitución y de todos los colores y sabores estamos viendo últimamente. Pero fíjate lo que dice ahí: sin afecto natural, ¿sí? La Nueva Traducción Viviente, ¿saben qué dice ahí? Sin amor. Sin amor. ¿Y sabes por qué hemos cambiado el amor de Dios y el amor al Señor Jesucristo? ¿Sabes por qué lo hemos cambiado? Ojalá fuera por tu esposa. Ojalá fuera por tu esposa. Pero ¿saben por quién hemos cambiado el amor? Te vas a sorprender. Por los animales, por los perros, por los gatos, por el dinero, por el sexo, por el yo. Hay mejores perros mejor alimentados y cuidados que niños con amor. Triste que hayamos cambiado el amor de Dios por eso. Por eso hemos cambiado el amor de Dios. Y tú no me vas a dejar mentir. Hay hasta un programa de perros y animales que todos quieren ver, porque quiero saber qué le doy a mi gato, qué le doy a mi perro, para que no se ponga mal. Y se pone mal el gatito o el perrito, córrele. Y se enferma el niño, ¿qué? Dale un paracetamol, dale una pastilla ya que se componga. ¿Ya vieron por qué cambiamos el amor? Es increíble, mi hermano, pero es la realidad de la que estamos viviendo. ¿Y qué crees? De esto habla Pablo. De esto habla Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos que donde todos estarán puestos en todo, menos nuestros ojos en Jesús. Por eso la importancia de venir a los estudios, mis hermanos. ¿Por qué? Para que crezcáis
¿En sabiduría qué? Para amar a los demás. No para que te hagas teólogo. No todos somos pastores, no todos somos predicadores. Entonces el Señor tiene un propósito. ¿Qué? Que no te pierdas en este tiempo, mi hermano. No nos perdamos. Vinieron los de Nakamoto. ¿Sabes qué más va a venir? Otro desfile de homosexuales y de lesbianas. Y les amamos, porque no es nuestro problema, es el de ellos. ¿Pero qué crees? Así me lo dijo mi pastor. ¿Estás listo para que cuando pases por las banquetas y estén desnudos y te inviten y tú te niegues? ¿Estás listo, Carlos? La pregunta es, ¿estamos listos, mis hermanos, para estos tiempos por el cual Pablo exhorta a Timoteo? ¿Estamos listos, mis hermanos? ¿Estamos participando en un estudio? ¿Estamos participando en las cosas del Señor? ¿Ya tienes invitados para este próximo sábado que va a venir nuestro pastor líder? ¿Ya tienes invitados para que también alcancen salvación? ¿Conozcan los propósitos de Dios? ¿Ya estamos listos, mis hermanos? Estamos muchos diciendo, Señor, ya va a venir, ya viene el arrebatamiento. Perdóname, hermano, eres egoísta. ¿Ya le predicaste a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus sobrinos? Va a ser impresionante que tú llegues allá. ¿Y mis hijos? ¿Y mis hermanos? ¿Y mi papá y mi mamá? Que no quede de ti. Predícale. Si te dice, ¿sabes qué? Yo asisto bien, así déjame. Entonces ponlo en manos del Señor, ora por él. Ora por él. ¿Por qué? Porque no está en manos de nosotros que se convierta en la gente, pero sí en el corazón y en el deseo de pedirle, papá, que tenga misericordia de ellos. Que tenga mucha misericordia de ellos. Hoy nos decimos familia por el amor de Dios que nos amó primero, para que no suframos en el presente. Hoy nos otorga el perdón, la reconciliación con Él, para que tengamos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la única manera de tener paz es que yo estoy en paz con Dios. No porque sea perfecto, sino porque soy imperfecto. Entonces necesito tener paz por aquel que lo dio por mí. Y por eso, mis hermanos, estamos hoy en este día. Para estar a cuentas con el Señor. Para amarnos unos a los otros. Te voy a dejar una tarea. Y tú sabrás a quién se la vas a entregar. Contestada. Apúntale ahí, tarea 1. Tarea al día de hoy. Apúntale ahí, tarea, sí, tarea. Dijimos que era una prédica de estudio. Apúntale tarea. ¿Y sabes cuál es? Hoy, terminando el culto, saludaré a quien no conozco. Y esa tarea, ya sabes a quién se la vas a entregar. Al que lo sabe todo. Al que lo sabe todo. Oremos. Bendito Padre, papá, gracias. Porque en tu eterna misericordia, papá, muestras a tu iglesia, a tus hijos, Señor, el deseo, papá, porque seamos uno en Cristo Jesús. Gracias, papá, por esta bendición de poder congregarnos, porque no nos los impiden las autoridades, papá, porque todavía, bendito Dios, tu misericordia, papá, sigue extendida. Padre, nadie de los que entramos a este lugar, Señor, si fuera tu tabernáculo, nadie hubiera podido entrar, estuviéramos muertos todos, mi Señor, por nuestras actitudes, por nuestra falta de amor, Señor. Mas sin embargo, papá, gracias a esa sangre maravillosa de tu Hijo amado Jesucristo, hoy tenemos entrada para contigo, Señor. Hoy, papá, puedo doblar rodillas y pedirte perdón, Señor, Padre, porque he fallado desde que me levanté. Mis pensamientos se desviaron, papá. Pero, Padre, gracias, porque sé que me amas. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras necesidades y dificultades. Nos diste lo necesario, Padre, para que hoy perdonemos y hoy amemos. Y hoy vengamos, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo.
Si tú conoces este amor y tú gustas ser de esta familia y ser parte de lo que Dios quiere hablarte y transformarte, prepárate. En Él están todas las cosas. En Él hay paz y hay perdón de pecados. Bendito Padre, no te conocía. De esta manera no te conocía. El deseo de querer transformarme, de llegar a la mente de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Que sea como Él y ande como Él. Papá, soy pecador. Nunca lo he intentado, pero quiero empezar. Quiero empezar. Muéstrame el camino, cómo llegar, cómo entender este proceso, Señor. Señor Jesús, nuevamente hoy, Señor, yo te pido, sé Señor de mi vida, Señor de mi matrimonio, Señor de mis hijos, Señor de todo lo que yo tengo. Padre, porque me he extraviado. Me perdí en un amor que no es el tuyo. Y me perdí en una paz que me dijo Jesucristo que no la da como el mundo la da. Señor, en ti confío. A ti clamo y hoy te pido que entres a mi corazón. Yo te recibo como mi Rey y Salvador personal. Hoy quiero renovar mis votos contigo, Padre amado. Hoy quiero empezar de nuevo. Porque creyendo ser hijo me hice necio. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser compartido con mis hermanos. Y ayúdame a perdonar, Padre, a quien no había perdonado. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas, Padre amado. Amén.